Muy buenos días a la mesa principal, nuestra gobernadora, nuestra honorable alcaldesa, nuestro amigo diputado Franco, al director del IAD, Danilo Rosario, al subdirector del IDAC, Héctor Porchela, y con ello al general, representante de la Policía Nacional, a la prensa, amigos todos. Amigos todos, la verdad que para nosotros es un gran honor estar aquí en la provincia de San Juan de la Maguana, donde por un mandato del señor presidente de la República, el departamento aeroportuario, que es el órgano permanente de la Comisión Aeroportuaria, quien regula y fiscaliza los aeropuertos, aeródromos y helipuertos del país, iniciaremos los estudios y análisis correspondientes para la construcción de un aeropuerto doméstico en la provincia de San Juan de la Maguana. Es un aeropuerto, como mencionamos anteriormente, que será un aeropuerto doméstico para fortalecer el desarrollo de la agroindustria de la provincia de San Juan de la Maguana, donde servirá como un centro de exportación agrícola, pero al mismo tiempo para la facilitación de la fumigación de todas las áreas que intervienen en el desarrollo agropecuario de aquí de la provincia de San Juan de la Maguana. Queremos agradecer a Manuel Matos por tanto esfuerzo y el seguimiento que le ha dado este proyecto, a Federico Suelo, un usuario del área de los aeroclubes, que se ha convertido ya en lo vigilante de la aviación privada para ese turismo que circula en el Caribe y en la parte norte de la isla. Queremos que San Juan de la Maguana sea parte del desarrollo integral del turismo en la República Dominicana y que al mismo tiempo se convierta en el primer centro de exportación hacia las islas del Caribe y hacia la parte de la Florida de Norteamérica. Queremos señalar que en los próximos días daremos todos los detalles con relación a la definición que tendrá este aeropuerto doméstico, la terminal, su taxiway, una pista de 1.500 metros que tendrá de longitud y 30 metros de ancho para que puedan circular aeronaves tipo 3B. O sea, esta es una gran oportunidad donde el presidente de la República tiene una visión clara de cómo desarrollar e impactar la provincia de San Juan de la Maguana, no solo para el sector agrícola, sino también para la implementación de acciones que puedan desarrollar más empleo para la juventud y sobre todo para la madre soltera. Enhorabuena, estamos aquí en San Juan para que ese sueño, gobernadora, vuelva a San Juan de la Maguana y retome su aeropuerto que siempre han soñado y que en su momento tuvieron. Muchas gracias. Acabamos de escuchar las explicaciones y palabras de Víctor Pichardo, que es el director de Aeroportuario. Ahora vamos a dejarles en la compañía de Héctor Porchela, director de Aviación Civil. Muy buenos días a todos, toda la prensa aquí presente. Buenos días, gobernadora, gracias por recibirnos en esta provincia de Granero del Sur. Gracias, alcaldesa. Gracias, diputado, representante del Congreso Nacional aquí. Gracias al general de la policía. Gracias a Víctor Pichardo, director del Departamento Aeroportuario. Danilo Rosario, director del IAD, gran trabajador.
día de hoy estamos aquí con la buena noticia, como acaba de señalar el director Víctor Pichardo, para dar inicio a lo que son los estudios, lo que es el proyecto de la visión que tiene el presidente de la República de un aeropuerto doméstico en esta provincia. Ese aeropuerto doméstico que el presidente está empeñado en que sea una realidad para todos los compueblanos de San Juan, va a contribuir al desarrollo de esta provincia, va a ayudar a crear nuevos empleos, va a ayudar a crear nueva industria agrícola, va a crear un ecosistema turístico también que se va a poder aprovechar a través de este aeropuerto que hoy en día estamos anunciando aquí que será viable en un tiempo no muy lejano. De nuestra parte del Instituto Dominicano de Aviación Civil, que somos responsables de lo que es la seguridad operacional de todas esas aeronaves que vendrán aquí, pueden estar seguros de que nosotros estaremos aquí presentes con los mejores técnicos, con los mejores equipos para que esa seguridad operacional sea un éxito, sea segura y sea viable para el desarrollo y la viabilidad de este aeropuerto. Nosotros estamos muy involucrados desde el principio, trabajando de la mano con el Departamento Aeroportuario para que este aeropuerto garantice todos los estándares de seguridad que sean necesarios y que estén a la vanguardia de la tecnología de hoy en día en todos los aeropuertos. Tendremos personal calificado de navegación aérea y queremos en el día de hoy garantizarles a ustedes que pueden estar seguros de que ese aeropuerto va a funcionar con su seguridad operacional como funciona cualquier otro aeropuerto de la República Dominicana, 100% seguro. Quiero agradecerle a ustedes por estar aquí presentes y se lleven esta gran noticia que es algo bien anhelado de esta provincia, pero un compromiso del presidente por un desarrollo de esta provincia. Muchas gracias. Vamos arriba, vamos adelante a trabajar para que sea un éxito en esta provincia.